Historia de hace 2 años, primera parte, quiero compartir mi historia de amor. Tal vez les sirva a alguien o quizás solo se rían de lo ingenuo que fui. En realidad, solo necesito desahogarme. Era 2023, un año muy difícil para mí. En abril, la vida me dio mi primer golpe fuerte cuando un amigo murió en un accidente de auto. Estaba acostado, a punto de dormir, cuando me enteré de la noticia. Recuerdo que estaba de vacaciones y sucedió justo mientras regresaba. Habíamos hablado de vernos después de su viaje, incluso se escuchaba feliz en sus audios. Me entristece no haber podido despedirme de él. La pandemia nos había distanciado, a él y a muchos otros. Al día siguiente, después del trabajo, fui solo a su funeral. No había amigos, solo su familia, todos muy afectados. No llegué a verlo, pero estuve ahí en su despedida, deseando que estuviera explorando el cielo y las estrellas que tanto amaba. En ese tiempo trabajaba como repositor en una empresa llamada Día. Después de ese día, algo cambió dentro de mí. Unos meses más tarde, mientras jugaba fútbol, empecé a llenarme de ronchas por todo el cuerpo, me picaban muchísimo y poco a poco sentía que perdía el conocimiento. Veía luces como estrellas y me costaba respirar. Pensé que ese era mi final. Ni siquiera estaba preparado. Me senté, un amigo se quedó conmigo, una señora me dio agua y me quedé esperando en una parada de bus mientras él llamaba a la ambulancia. En ese momento solo pensé que no quería morir así. Los síntomas desaparecieron en un rato y, como la ambulancia tardó, me fui en el auto del papá de mi amigo. En el hospital me dijeron que, si ya no tenía síntomas, podía volver a casa. Luego pedí cita con una alergóloga y me explicó que había sufrido un shock anafiláctico, algo que puede ser mortal si no se atiende a tiempo. Me dijo que era difícil saber qué lo había causado, quizá comida, quizá la picadura de un insecto, y que debía tener mucho cuidado. Da miedo sentir que podrías morir, de un segundo a otro siendo tan joven. En ese entonces tenía solo 21 años. Me volvió a pasar varias veces en el año, pero nunca pude identificar la causa. A comienzos de junio renuncié a mi trabajo. Recuerdo que cuando se lo dije a mi encargada, me contestó con tristeza que afuera había trabajos mejores y me agradeció por mi tiempo en la empresa. Me despedí de mis compañeros y empecé a buscar algo mejor. Armé mi currículum y envié solicitudes. Algo dentro de mí decía que había mejores oportunidades esperándome. Renunciar fue un riesgo, pero sentía que algo bueno llegaría. Y así fue, solo pasaron 15 días hasta que me llamaron de una empresa mucho más profesional y con mejor paga, Carrefour. Para julio ya estaba trabajando en un lugar totalmente nuevo, con más de 20 compañeros. Fue un gran desafío para mí, pero me recibieron con amabilidad y compañerismo. Al principio me costó integrarme por mi personalidad, soy serio y algo tímido. Mi intención era hacer el trabajo lo mejor posible, pero cada error me ponía muy ansioso. En esta empresa era cajero, repositor y también hacía tareas en la línea de cajas. En esa área era realmente exigente conmigo mismo. Me costaba mucho ir a la caja, pero lo hacía porque era mi trabajo y porque tenía buenos colegas. A veces me sentía solo, aunque en realidad no lo estaba. Cuando solo tenía que reponer, el trabajo era más llevadero para mí. Con el tiempo fui mejorando, aprendiendo y ganando confianza, tanto laboral como socialmente. En agosto la empresa organizó un torneo de fútbol con otras sucursales. En ese momento viví un sueño, ganar una copa jugando al fútbol. Soy muy apasionado por ese deporte y nunca tuve la oportunidad de jugar en un club. Ese torneo, en el que jugábamos todos los sábados, fue increíble para mí. Incluso grabé muchos videos para recordar esos momentos. Las cosas parecían ir bien. Conocí a buenos amigos que entraron a trabajar allí, pero, lamentablemente, la mayoría fue despedida al terminar su contrato. Recuerdo cuando llegó la mercadería de Navidad y fin de año. Son los últimos recuerdos de un grupo que me trató muy bien. En diciembre despidieron a varios compañeros y contrataron a otros. Fue entonces cuando conocí a alguien especial, una chica de 18 años, que incluso parecía menor, con una personalidad dulce y tímida. Recuerdo que le pregunté cómo había sido su año, del 1 al 10, y me dijo que un 6. Siempre me quedó la duda de por qué un 6, pero nunca me animé a preguntarlo.